Televisa presenta Televisa del Golfo, porque todos somos uno. Presenta. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Eugenio, en Familia Semaín. Muchas gracias a ustedes por invitarme, Gerardo. ¿Qué pasa si una mujer tiene la presión alta durante el embarazo? Bueno, primero aquí hay que hacer la diferencia entre las mujeres que ya eran hipertensas antes del embarazo, las que se hacen hipertensas en la primera mitad del embarazo y las que se hacen hipertensas en la segunda mitad. Y de acuerdo a esto, ver el tratamiento y el seguimiento que se le debe de dar, porque las complicaciones en todos los casos pueden llegar a ser muy serias, pero algunas son más serias que otras en cuanto al tiempo en que se presentan. ¿Cuál sería entonces, en cada uno de los casos que acabas de mencionar, las consecuencias de tener la hipertensión durante el embarazo? Por ejemplo, una mujer que es hipertensa desde antes de embarazarse, ya se sabe hipertensa, ya tiene su manejo y ya sabe que debe llevar un control adecuado. Una mujer que se hace hipertensa en la primera mitad del embarazo, se diagnostica a tiempo y el seguimiento es más oportuno. Aquí el problema es en las mujeres que se hacen hipertensas en la segunda mitad del embarazo, ya que ellas son las que van a presentar preeclampsia. Y la preeclampsia es un diagnóstico serio, es un diagnóstico que si no se atiende a tiempo, las repercusiones pueden ser tan serias como la muerte. Existe preeclampsia leve, preeclampsia severa, y de esta se derivan otras dos complicaciones que son el síndrome de HELLP y la eclampsia. La eclampsia son las convulsiones de una mujer preeclámptica, y el síndrome de HELLP es una complicación en la que incluye problemas sanguíneos, de coagulación y en el hígado. O sea, es algo realmente serio. ¿Y cómo definirías la preeclampsia? La preeclampsia es toda mujer que tiene más de 20 semanas de embarazo, es decir, que pasó de la mitad ya de su embarazo y presenta presión alta de 140/90 o más, y aparte en el examen general de orina podemos ver proteínas, y de acuerdo a la cantidad de proteínas es como se va a clasificar si es leve o es severa. ¿Cuál es la consecuencia de que a través de la orina se estén expulsando las proteínas? Bueno, esta misma hipertensión va, por así decirlo, a forzar el riñón, y el riñón normalmente no tira proteínas, no orinas tu proteína normalmente. Entonces, cuando este riñón está trabajando de una manera con un esfuerzo extra, va a empezar a tirar proteínas por este mismo esfuerzo, y eso es lo que nos va a dar a nosotros la pauta para poder hacer el diagnóstico. Hay una pregunta que se hacen muchas veces las personas, las mujeres embarazadas. Dice, ¿mi bebé puede tener alguna malformación si tengo hipertensión en el embarazo? Bueno, por sí sola la hipertensión no le va a causar ninguna malformación. En el caso de las mujeres con preeclampsia o que son hipertensas desde antes de embarazarse, puede haber una cosa que se llama restricción del crecimiento intrauterino, es decir, el bebé va a ser más chiquito de lo que debería estar de acuerdo a su edad gestacional. Por ejemplo, si es un bebé de 9 meses que debería pesar alrededor de 3 kilos, tal vez pesaría 2 kilos, 2 kilos y medio, o sea, estaría con bajo peso. Eso a consecuencia de la hipertensión. Lo que sí puede condicionar una malformación en el bebé es el tipo de medicamento antihipertensivo que se le otorgue a la mamá. Si la madre no va con un especialista o con alguien capacitado para dar este tipo de tratamiento, pudiera tomar algún medicamento que sí tiene repercusiones en el bebé y causarle alguna malformación. De ahí lo importante de estar muy atentos, en primer lugar, de no automedicarse, y en segundo lugar, de acudir con un especialista en ginecología para que, conociendo a la paciente, indique el medicamento apropiado. Así es. ¿Qué riesgos corre una mujer en el embarazo cuando tiene hipertensión? Bueno, los riesgos principalmente pueden ser desde un daño renal, se puede dañar la retina, desprender la retina, puede haber una hemorragia en el cerebro intracraneana, puede haber daño hepático, daño a nivel arterial en todo el organismo, se puede desprender la placenta del bebé. O sea, hay muchos riesgos y las posibilidades es en todas. O sea, te puede pasar cualquiera de las vertientes o todas. Entonces, el riesgo, lo más serio que podemos hablar sería la muerte, pero esto no es súbito, o sea, esto va evolucionando poco a poco, y es por eso que es importante hacer el diagnóstico a tiempo en base a los síntomas que va a presentar la paciente, y ella nos va a avisar
cuáles son, qué es lo que está presentando, qué es lo que nota ella raro, y nosotros ubicarla en el grado de severidad correcto. ¿Cuáles serían los síntomas? ¿Cómo una mujer puede darse cuenta que tiene hipertensión en el embarazo? Bueno, normalmente todos sabemos que, por ejemplo, no debes tener dolor de cabeza normalmente, no debes de tener ciertas cosas. Entonces, la mujer que empieza a tener datos sugestivos de una hipertensión presenta así, los básicos son dolor de cabeza, cefalea, empieza a escuchar un zumbido de oídos que se le llama acúfenos, empieza a ver lucecitas como destellos, como si le estuvieran tomando fotos, así unos flashes pequeños, y esos se llaman fosfenos, y esos son los tres principales, es cefalea, acúfenos y fosfenos, dolor de cabeza, lucecitas y zumbido de oídos. Si ella presenta cualquiera de estos datos, tiene que acudir a unidad de salud para que sea valorada y descartar la posibilidad de que sea una preeclampsia. Puede tener otros como edema, por ejemplo, la hinchazón de los pies o de las manos o inclusive de la cara. Eso es muy común en el embarazo, pero también es uno de los datos que acompaña a la preeclampsia. Cuando esto sucede, entonces ella debe acudir inmediatamente a su médico, de preferencia con su ginecólogo. Así es, tenemos entendido que lo correcto en un embarazo es que lleve un control prenatal. El control prenatal puede ser con cualquier médico que sea capacitado, pero de preferencia si lo está llevando con su ginecólogo. El ginecólogo le lleva un seguimiento, la conoce desde un principio, sabe si es hipertensa o no es hipertensa desde antes de embarazarse, sabe los cambios que se van presentando en el embarazo en esta paciente en específico porque es su médico a cargo de ella, y él va a diagnosticar a tiempo y va a administrar un tratamiento adecuado para que en caso de que ella llegue a presentar preeclampsia, pues se dé una preeclampsia leve, de un manejo relativamente fácil y no evolucione hasta una severa o que convulsione o que tenga un problema hepático, ¿verdad? Esto es lo que estamos tratando de evitar, es que se complique la paciente. ¿Existe algún medicamento que evite la preeclampsia? Hay medicamentos que nos ayudan a, pues si no a evitar, disminuye en cuanto al porcentaje la probabilidad de que se presente. Por ejemplo, el ácido acetil salicílico en marca, por ejemplo, aspirina, porque es más común este nombre, en una dosis baja, administrada desde el principio del embarazo, se supone que retrasa la aparición de la preeclampsia y si aparece, aparecerá en un grado leve, no un grado severo. Es por esto que hay pacientes en las que ya se saben, por ejemplo, en su embarazo anterior tuvieron preeclampsia y lo tenemos como antecedente, entonces le empezamos a administrar el ácido acetil salicílico desde que la vemos la primera vez en la consulta para disminuir las probabilidades de que le aparezca la preeclampsia. No quiere decir que no le va a dar. Y no es una garantía. Así es, pero la probabilidad de que le dé es menor que si no se lo damos. Y en caso de que le dé, la probabilidad de que esta sea una enfermedad leve es mucho mayor a que sea una severa. Y el tomar el ácido acetil salicílico durante el embarazo no afecta al bebé. En dosis bajas no. Por ejemplo, aquí tenemos la aspirina de 100 miligramos o de 50 miligramos y esas serían las dosis correctas. Muy bien. Bien, pues estamos platicando con el doctor Eugenio Guerra Cárdenas en relación a la hipertensión en el embarazo y cómo esto puede convertirse en una preeclampsia o en una eclampsia. Mantente cerca de la radio, sigue pendiente de la televisión. Vamos a una breve pausa y regresamos con más en Familia Semaín. Eugenio, hay una pregunta muy importante que se refiere a si una mujer tiene preeclampsia durante el embarazo, ¿necesariamente ese embarazo va a terminar en una cesárea? Bueno, realmente lo que nos va a dar la pauta en cuanto a cómo se va a terminar ese embarazo, si es parto o cesárea, sería la complicación, la preeclampsia. Si es una preeclampsia severa o es una preeclampsia leve. La preeclampsia severa nos apuraría, o sea, nos haría tomar la decisión de que el nacimiento sea antes, debido a su severidad, pero no quiere decir que forzosamente tenga que ser cesárea. Si las condiciones de la mamá nos dan la pauta para que sea un parto a corto plazo, es decir, menos de 8 horas, puede ser parto perfectamente. Hablando de la preeclampsia severa, ¿verdad? Y inclusive si la manejamos, la podemos estabilizar y darle un poquito más de tiempo, hasta 24 horas, para desencadenar el parto y que termine en parto, ¿verdad? No hay realmente una urgencia ni más que la complicación materna. Si vemos que no se controla su presión arterial o que van disminuyendo ciertos niveles en las células sanguíneas,
entonces ahí sí habría que apurar la decisión, pero realmente no hay una obligación de hacer cesárea por el diagnóstico de preeclampsia, y mucho menos cuando es una preeclampsia leve o es una hipertensión gestacional, que es la más leve de todas las presentaciones de la hipertensión en el embarazo. Nos han estado haciendo algunas preguntas a través de las redes sociales a lo largo de la semana en relación a algunos virus como el Zika, el dengue y el chikungunya. Quiero aprovechar que estás aquí, Eugenio, para que nos contestes algunas de estas preguntas. Una de las preguntas es: ¿cómo puede afectar el virus del Zika a las embarazadas y a los bebés que llevan dentro? Ok, bueno, el virus del Zika, vamos a hablar así, primero una breve semblanza de lo que es el virus del Zika. El virus del Zika se presenta en mujeres en todo el mundo, ¿verdad? A cualquiera le puede dar el Zika, pero es transmitido a través del mosquito, el mismo mosquito que nos transmite dengue y nos transmite chikungunya. Y sabemos que aquí vivimos en una zona endémica, o sea, una zona donde hay mucho dengue, virus, dengue, Zika, chikungunya, hay mucho, ¿verdad? Y mucho mosco. Así, mucho mosco, y esto favorece la transmisión. Específicamente lo transmite el mosquito hembra, ¿verdad? Le puede dar a cualquier persona. Aquí el problema es los grupos de riesgo, que son personas de edad avanzada, niños y mujeres embarazadas, o personas que tienen alguna enfermedad que la complica, como SIDA, diabetes, hipertensión. Aquellas donde el sistema inmunológico se encuentra disminuido. Así es, donde ya está un poquito dañado tu sistema y no se puede defender de la misma manera que alguien que tiene todo al 100. Entonces, hablando ahora específicamente de las embarazadas, el problema específico que tiene el virus del Zika es que se traspasa la placenta, es decir, el virus sí afecta al bebé, cosa que no pasaba con dengue y con chikungunya. O sea, la mamá podía tener dengue y realmente había complicaciones muy serias. Son más serias las complicaciones, de hecho, del dengue y del chikungunya que las del Zika en la mamá, en el que está presentando la enfermedad. Pero estos no afectaban al bebé, y el Zika sí pasa esa barrera que es la placenta, que funciona como un filtro para que no le pasen muchas sustancias al bebé o muchos virus. Y en este caso el Zika sí afecta al bebé. ¿Y cómo lo va a afectar? Bueno, se vio en Brasil, que es donde se dio un brote tremendo de Zika, en el 2015. Ahí se vio un aumento significativo de una cosa que se llama microcefalia. Es un diagnóstico en los bebés donde su cabecita es mucho más chica de lo que debería de estar. O sea, se desarrolló más lento que el tamaño de su cuerpo, y por ende tiene repercusiones pues en el desarrollo psicomotor y en el aprendizaje del niño. O sea, tiene un cierto retraso mental, y pues su cráneo es realmente, o sea, es evidentemente mucho más chico. Esto es en lo que va a afectar. ¿En qué medida? Bueno, no quiere decir que a todas las mujeres embarazadas que les dé Zika les va a pasar que su hijo tenga microcefalia, pero por ejemplo en Brasil, hablando nuevamente, había a lo mejor 105, 120 casos por año, y se aumentó a 7,200 casos en un año, ¿verdad? O sea, sí fue significativo el aumento, y todo debido a que eran pacientes que habían padecido Zika. ¿Hay un tratamiento para el Zika? Bueno, en este caso, como volvemos a mencionar, es dengue, Zika y chikungunya. Vamos a manejarlo como si fuera la misma enfermedad. Tienen diferentes, es un virus distinto, pero se transmiten por el mismo mosquito, tienen síntomas muy, muy parecidos, y no hay tratamiento específico. O sea, no hay una vacuna que haga que no me dé dengue, que no me dé Zika, que no me dé chikungunya. No hay un antibiótico o unas pastillas que me quiten la enfermedad, como por ejemplo tenemos gripa. Los medicamentos para la gripa hacen que el virus se vaya más rápido, pero no te van a curar realmente de la gripa. O sea, son medicamentos de sostén. Bueno, en este caso, el Zika, ser un virus, hay medicamentos de sostén. O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es hidratar al paciente y darle paracetamol, que ya sabemos que es el caballito de batalla, que se dan muchas cosas, pero realmente es un medicamento muy bueno, y que en este caso en específico el paracetamol no hace daño al bebé en el embarazo. A la madre lo puedes tolerar dosis altas de paracetamol sin que haya una repercusión, y es el medicamento que nos va a ayudar a que no tenga fiebre, que no tenga dolor. Es un medicamento muy noble y que se usa para todos estos tipos de enfermedades. Hablabas hace un momento acerca de la forma de nacimiento, si alguna de estas complicaciones en el embarazo condicionan o no que sea el nacimiento necesariamente a través de una operación cesárea, o si puede concluir en un parto como ya estaba programado. Qué bueno que retomamos el tema. Ahorita hablando fuera del aire estaban preguntándome
si tiene que ser forzosamente cesárea y cuándo tenemos que interrumpir el embarazo. O sea, si hay que esperar hasta que el bebé sea ya de términos, es decir, que ya tenga, no sé, 37, 38, 39, 40 semanas. 40 semanas son 9 meses exactos para que se entienda bien. Realmente cuando se hace el diagnóstico de preeclampsia o de alguna complicación hipertensiva del embarazo, el grado de severidad de esta complicación nos va a forzar a terminar el embarazo en cuanto sea posible. necesario. Sí. Aquí, por ejemplo, hay manera de estabilizar a la paciente para poderle administrar inductores de maduración pulmonar al bebé, que son unos medicamentos que se le aplican a la mamá que le hacen efecto al bebé. Entonces, por ejemplo, diagnosticamos a la paciente con preeclampsia severa. Ya sabemos que es severa, ¿verdad? Preeclampsia severa. Y ya sabemos que tiene que nacer ese bebé, ¿verdad? Tiene que nacer a corto plazo. ¿Qué tan rápido? Bueno, cuando la estemos estabilizando, la respuesta que tenga la madre a los medicamentos que estamos usando es lo que nos va a dar cierto tiempo para manejarla. Entonces la diagnosticamos con preeclampsia severa. Es un bebé prematuro, tiene 28, 32 semanas más o menos. Es un bebé muy prematuro. Entonces le administramos medicamentos, le estabilizamos y le administramos el inductor de madurez pulmonar a la mamá para el famoso surfactante. El surfactante es cuando ya nació. En este caso le aplicaríamos esteroides. Esteroides a la mamá. El esteroide va a funcionar como, digo, así se dice realmente, se dice para estresar al bebé. Este estrés no es de que le estemos haciendo ruido y molestando al bebé, sino que este esteroide va a alterar al sistema del bebé y lo va a hacer madurar más rápido. Lo presiona. Así es, lo va a hacer madurar más rápido, que por sí sola la preeclampsia estresa al bebé y lo hace madurar más rápido. O sea, un bebé hijo de una madre con preeclampsia nace con una madurez pulmonar mayor a la esperada de acuerdo a la edad gestacional que tiene, a las semanas de embarazo. Entonces, si nos da tiempo, la estabilidad materna de administrarle estos medicamentos y que hagan efecto, porque se administran en un lapso de 24 horas, ¿sí? Pues hay distintos esquemas de una sola inyección, de 2 inyecciones, de 3 inyecciones, pero a fin de cuentas son 24 horas. Y luego necesita 24 horas más el medicamento para hacer efecto. Es decir, que si nos da 2 días de tiempo esta estabilizada de la paciente, si nos da 2 días es suficiente para que hagan efecto estos medicamentos y por ende tendrá mejores condiciones al momento de nacer el bebé. Pero en este caso, como son diagnósticos serios, el bebé tiene que nacer. O sea, realmente la única cura para la preeclampsia y todas estas complicaciones que estamos hablando es que nazca el bebé. Si es prematuro y nos dice, bueno, es que es prematuro, no nos podemos esperar, realmente no nos podemos esperar. Nos podemos esperar un tiempo prudente. Sí, es mayor el riesgo de esperar de más a que nazca prematuro. Así es. O sea, es mejor un bebé prematuro con una madre que se recupera bien, que vuelve a estar sana, a pues inclusive la muerte materna y la muerte del bebé, ¿verdad? Si nos esperamos sin tener nosotros esa consideración. Ahora, volviendo al tema de lo que me preguntaste, de si es parto o es cesárea, el parto siempre es una buena opción, siempre y cuando las condiciones de la mamá nos permitan el parto. Por ejemplo, de acuerdo a cómo está acomodado el bebito, puede estar acomodado longitudinal, es decir, con la cabecita hacia abajo, o puede estar transverso, es decir, atravesado, por decirlo más coloquialmente. Más coloquial y que se entienda más fácil, ¿sí? O sea, puede estar bien con su cabeza hacia abajo o transverso, es decir, con la cabeza hacia alguno de los lados. Entonces, si el bebé está bien acomodado con su cabecita hacia abajo, hasta ahí vamos con un punto a favor para el parto. O sea, no tiene por qué no ser parto. Pero si el bebé está atravesadito, sin importar que tenga preeclampsia, diabetes, cáncer, lo que sea la mamá, completamente sana la mamá, ese tiene que ser cesárea. Es una indicación absoluta. Ese bebé no se va a acomodar y no va a salir por parto. Ahora regresamos al bebé que está bien acomodado. Está bien acomodado, pero la mamá tiene 2 cesáreas antes. Entonces el riesgo de que se rompa su útero es muy alto en un trabajo de parto porque tiene 2 cicatrices ya su matriz, o la operaron de miomas o alguna otra cirugía del útero. Entonces su útero se puede romper más fácilmente. Ahora, si no tiene ninguna cirugía uterina, entonces es otro punto a favor del parto. O sea, hasta ahí también puede ser parto. Ahora vamos a hablar de la dilatación. La mamá tiene, por ejemplo, una preeclampsia severa. Sabemos que tenemos que decir rápido ya que nazca el bebé. Entonces, si no tiene nada de dilatación y nosotros en las próximas 6, 8 horas no logramos que llegue a una dilatación de 5, 6, 7 centímetros, entonces nos vamos a ver forzados a hacer una cesárea para evitar una complicación seria en la mamá. Pero, por ejemplo, si la mamá tiene preeclampsia severa, pero ya tiene 3, 4, 5 centímetros, tiene muy buena pelvis para el parto,
podemos dar la oportunidad al parto. Recordemos que el parto es la situación fisiológica, ¿verdad? O sea, es lo normal. Sí, Los son las bebés, condiciones esperadas para un nacimiento. así es decir, un bebé normalmente debe de nacer por parto. La cesárea es una opción para las mujeres que no pueden tener un niño por parto, ¿verdad? Y que ha ayudado a través de los años a evitar muchísimas muertes de prematuras, o sea, Sí. muertes de neonatales. De los dos, de la mamá Sí. también, inclusive. Pero el parto es lo más fisiológico. Se recupera más rápido la paciente. Si es una paciente que tiene, por ejemplo, alguna complicación como preeclampsia, estamos hablando de esto, preeclampsia, se recupera más rápido y tiene menos riesgos de sangrados o de complicaciones una mujer que tuvo parto a una mujer que tuvo cesárea, ¿sí? Entonces, por donde lo querramos ver, el parto siempre es una mejor opción, pero no siempre es posible, desgraciadamente. De ahí que el ginecólogo sea la persona que en un momento dado tendrá que tomar la decisión, porque muchas veces, incluso cuando las condiciones son de lo más favorable, durante el trabajo de parto, durante ya el momento del nacimiento, puede hacerse necesario cambiar el método de nacimiento y convertirlo en un necesario. Así, otra de las condiciones, por ejemplo, en SEMAIN, al momento que ingresamos a una paciente para un trabajo de parto, se le coloca un aparatito que se llama registro cardiográfico, que es como si fuera un electrocardiograma, pero en la pancita de la mamá, que va a estar valorando la frecuencia cardíaca del bebé y las contracciones de la mamá. Entonces este aparatito nos permite que mientras la mamá esté en trabajo de parto, como dices, esperábamos que fuera parto, mientras la mamá está en trabajo de parto estamos valorando el estado fetal. Entonces, si en algún momento de este trabajo de parto vemos ciertos indicadores que nos avisan que si continuamos con este proceso del trabajo de parto puede haber una repercusión en el bebé, entonces tempranamente nosotros tomamos la decisión de cambiar de parto a cesárea. ¿Por qué? Porque vemos que durante la contracción, por ejemplo, la frecuencia cardíaca del bebé baja mucho y se le recupera muy lentamente, ¿sí? O vemos que tiene una variabilidad, es decir, que entre latido y latido hay muy poquita diferencia, eso no es de buen pronóstico. Que su frecuencia cardíaca fetal está por debajo de lo esperado o está por encima de lo esperado. Estos son indicadores que nos avisan, hey, este bebé no va a aguantar un trabajo de parto, ¿sí? O sea, si no le falta poquito a este bebé, no va a aguantar un trabajo de parto largo. Entonces, ahí es donde cambiamos de opción y nos volvemos a cesárea. ¿Por qué? Por evitar que haya, por ejemplo, un bebito con una parálisis cerebral infantil, que tenga ciertos problemas de aprendizaje, ¿verdad? Este tipo de situaciones son las que, gracias a esta tecnología, las podemos evitar. Muy bien, mira, nos están preguntando en este momento a través de las redes sociales en relación a la influenza, porque pues estamos en la época de que estamos iniciando el frío, estamos sintiendo en este momento justamente uno de los primeros fríos de la temporada y es también el momento en el que empezamos a tomar las medidas contra la influenza. ¿Qué relación hay entre la influenza y el embarazo? Bueno, hace ratito estábamos hablando igual de Zika y embarazo y de otros virus. Recordamos nuevamente que todas este tipo de enfermedades van a afectar en mayor medida a los grupos de riesgo. Hablo nuevamente pacientes con edad muy avanzada, niños. Los extremos de la vida. Y embarazadas y pacientes con una enfermedad de base ya, ¿verdad? Muchas enfermedades que existen, cualquier enfermedad de base complica estos porque es una persona que está vulnerable, susceptible a que esta enfermedad le dé y que si le da, le afecte en mayor medida que alguien que está 100% sano o que no pertenece a ninguno de estos grupos que les estoy hablando. Entonces, hablando de influenza, a mí me ha tocado muchas veces que me pregunta la paciente, oye, ¿está llevando el control prenatal conmigo? O es alguien que me conoce y que sabe que soy ginecólogo, ¿no? Y me preguntan por red social o me hacen una llamada y me preguntan que le sugirieron que se aplicara la vacuna de la influenza, por ejemplo, y está embarazada, ¿le hace daño al bebé? Realmente no le hace ningún daño, ¿sí? La vacuna, al contrario, va a proteger a la mamá y va a disminuir la probabilidad de que le dé la influenza, ¿verdad? Hay otros tipos de influenza que no protege este tipo de vacuna, pero son influencias más leves. Esta vacuna nos protege contra la influenza A, que es... la influenza que nos complica, ¿verdad? La influenza que tuvo este brote hace unos años y que hubo muchos problemas con este tipo. Bueno, esta vacuna nos protege para esto y en el caso de las embarazadas no se transmite al bebé. No importa la semana en la que se aplique, no se transmite. Aquí lo importante es que la vacuna necesita un cierto tiempo para que haga efecto. Entonces,
Si tú te la aplicas hoy, pues no esperes que mañana ya estés protegido contra la influenza, sino que necesitamos un tiempo para que haya efecto, pasa un mes y ya ahora sí estás protegido para este tipo de enfermedades. Ahora, otra pregunta que me hacen, bueno, ya me dio influenza y estoy embarazada, ¿qué tengo que hacer? Tienes que acudir a un servicio médico que te valore, que vean el grado de la severidad de tu enfermedad y que te estabilicen. ¿Que te estabilicen cómo? Igual como dijimos con el Zika, líquidos y paracetamol para tu fiebre, ¿verdad? Estas son las complicaciones más esperadas y las medidas son de sostén. Esperar que el virus se autolimite, es decir, se muera solito y se quite la enfermedad. Es lo que sucede con los virus, ¿no? La mayor parte, sino por no decir todos, no es que tengan un medicamento que vaya a acabar con el virus, sino que hay que dejar que siga su proceso natural y se destruya, ¿verdad? Se muera. Así es. También otra pregunta que me hicieron hace poco, me preguntaban que si leyeron por ahí, yo creo que el virus del Zika se podía transmitir por vía sexual, ¿sí? Hace ratito dimos una pequeña recordatorio de esto, pero no explicamos a profundidad. Bueno, estábamos hablando que el Zika lo puede adquirir una mujer embarazada como cualquier otra persona en el mundo, ¿verdad? Lo puede adquirir y más si vive en una zona endémica. Entonces, bueno, la mamá está tomando sus medidas, está embarazada, tiene menos de 18 semanas y está tomando sus medidas, no sale de la casa, si sale... lleva camisa de manga larga, usa repelente, o sea, hace todo lo posible porque no le pique el mosquito. Pero el esposo, por ejemplo, trabaja en campo, o es obrero, o está en una zona donde hay más riesgo de que le pique un mosquito. Y a la pareja le da Zika. O sea, él sí se fue a la carne asada. Ándale, por ejemplo, él sí se fue a la carne asada, dijo, ¿no quieres ir? Bueno, me voy yo solo, ¿no? Y se va a la carne asada, a él sí le pica el mosquito, a él sí le da Zika. Entonces dice, bueno, pues te dio por haberte ido a la carne asada, ¿verdad? Es tu culpa. Sí, pero aquí el problema es que si tienen relaciones, por ejemplo, es normal que en el embarazo pues no use protección la pareja, no use un preservativo. No, porque ya está embarazada. Está embarazada, ¿verdad? Sí. Entonces no están evitando un embarazo porque ya está embarazada. Pero hay otras enfermedades que se transmiten, ¿verdad? O sea, el embarazo no es una enfermedad, pero el no cuidarse con preservativo durante la relación sexual propicia un embarazo. Pero también hay enfermedades de transmisión sexual, hay VIH, sífilis, gonorrea y, por ejemplo, en el caso específico del Zika, el papá o la pareja tuvo Zika, menos de 2 semanas tuvo el Zika o tuvo los síntomas, no se fue a atender a ningún lado. No tiene el diagnóstico. Así, no, yo soy muy macho y no me quiero ir a atender a ningún lado, pero tuvo el rash cutáneo, es decir, las ronchitas y picazón, y tuvo fiebre. Entonces, muy probablemente tuvo Zika porque vivimos en una zona endémica de Zika. Entonces, muy probablemente lo tuvo el Zika y tiene relaciones sin protección, sin preservativo. Entonces el virus sí puede ser transmitido por vía sexual y de esta manera afectar a la mamá o afectar al bebé, ¿sí? Entonces en eso también tenemos que tener cuidado, cosa que no era necesario tomar cuidado con otros tipos de virus como era el dengue y el chikungunya. Estos no se transmitían así. Este sí tiene esa característica especial que sí se transmite por vía sexual. Bueno, pues yo le agradezco mucho al doctor Eugenio Guerra Cárdenas, ginecólogo y obstetra de Hospital Semaín, que esta mañana hayas venido, Eugenio, a platicar con nosotros porque son temas que nos han solicitado mucho y dudas que surgen en la población, y qué bueno que tengamos la oportunidad de que tú como especialista vengas a resolver esas dudas y a expresar tu opinión. Eugenio, muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente y que tengan una buena mañana. Bien, pues nosotros continuamos con Familia Semaín y este es el momento de que vayamos a la agenda.